Estamos con Cristian Salvi. Cristian es gerente del ANSES de Tandil. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. No, por favor, un gusto que estés con nosotros. Y bueno, cerrando un año y comenzando ya otro, feliz año. Bueno, gracias. Y hacer un balance, ¿no?, del ANSES, muchos cambios favorables, ¿no? Nosotros, en lo personal, en todo lo que sería el equipo de trabajo nuestro en la UDAI, ha sido un año extraordinario, el 2017. Cuando al fin de año hicimos un relevamiento de todo lo que logramos en equipo, hicimos un informe que lo circularizamos con periodistas y la verdad que hemos hecho un montón de cambios positivos y hemos trabajado en conjunto con la municipalidad, con el Poder Judicial, con la universidad, con fundaciones, con todo el mundo como para poder trabajar en beneficio de los centros de jubilados. La verdad que estamos muy contentos y incluso tanto de la gestión interna de la UDAI en cuanto a la mejora de la performance de trabajo, con tiempos de espera inferiores a 15 minutos, como en las relaciones con la comunidad. ¿Se sintieron los cambios? Sí, la verdad que sí. Y insisto, quiero decir algo como una especie de axioma para nosotros, son logros colectivos. En eso, en el informe que hicimos con el nombre de pila de todos, simbolizábamos eso, y ahí la frase final era que ninguno de nosotros es tan capaz como todos nosotros juntos. Claro, bien. Sí, porque lo que hemos logrado es el trabajo de toda la gente que está día a día poniendo el esfuerzo. Bien, así que un muy buen balance. Muy buen año. Con cambios y cosas nuevas, por supuesto, proyectos nuevos para este 2018. Vienen unos cambios importantes en la gestión en ANSES, temas que por ahí... Ya te digo, un cambio que sonó acá en nuestra ciudad, que el intendente visitara el ANSES. Bueno, cambio, eso es ¿no? una cosa para nosotros también un orgullo. Primero por lo que significa el intendente para Tandil, el gobierno del año 2003. ANSES es el principal organismo del Estado Nacional y nunca el intendente había ido. Y nosotros lo invitamos y lo recibimos con alegría, además con agradecimiento, porque él ha tenido muy buenos gestos con nosotros en prestarnos, por ejemplo, los espacios para los puntos de contacto. La oficina de vela, que depende de nosotros, también fue trasladada de un lugar que era de muy pocas condiciones edilicias, ni tenía baño propio, a la delegación municipal, por un gesto del intendente. Bien. Con lo cual ANSES no paga ni alquiler ni paga el gasto de seguridad. Así que tenemos mucho que agradecerle al intendente y lo quisimos recibir ese día como un signo también de gratitud. Bien, entonces muchos proyectos que durante el año, por supuesto, le vamos a contar como siempre acá a través de MAD Multimedios. Y bueno, vamos de lleno a lo que nos importa, que es esta reforma, ¿no?, en la ley previsional que se terminó aprobando, que trajo bastantes conflictos. Me gustaría que nos aclares, ¿no?, por qué estos cambios, por qué se dieron esta reforma, ¿no?, por qué se dio. Bueno, la historia es muy larga, así que vamos a tratar de ser didácticos para que la gente comprenda. Y para que se entienda bien. Esta reforma en realidad es un pedacito de un montón de reformas que está promoviendo el gobierno, que no queda únicamente en una reforma previsional, sino que es una reforma que va a abarcar aspectos de la ley de contrato de trabajo, que se va a debatir a partir de febrero, con acuerdo también con la CGT y con sindicatos. Hubo una reforma fiscal y tributaria en el cual el presidente acordó con gobernadores, y hay también una reforma en cuanto al tema de la cuestión previsional, pero no en lo que se discutió acá, sino pensando hacer una nueva ley previsional. Claro, esto es el comienzo de un gran cambio, de un cambio totalmente de la claro, ley, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando se sancionó la ley de reparación histórica, en mayo del año 2016, la ley preveía que en 3 años, o sea, para más o menos mediados de 2019, va a ser una lástima porque es un año de presidencial, así de candidatura presidencial, y que lo va a terminar sesgando, pero la ley ya preveía que para esa época se sancione una nueva ley previsional, y se creó una comisión en el Congreso, integrada por todas las fuerzas políticas, para debatir una mejor reforma. Porque esta ley, que es la 24241, es una ley de la década del 90, creo que es del año 94 o 95, y está bajo otro paradigma, que era la época de las AFJP, y tuvo un montón de reformas parches, muchísimas. Uno mira la ley y está este artículo reformado por esto, por decreto, por resolución. Entonces lo que se intenta es una nueva ley que vuelva a armonizar, hacer un gran sistema y antes que nada sustentable. Bien. ¿Por qué? Porque el sistema hoy como está no cierran los números, no alcanza el dinero de la propia ANSES para pagar todas las jubilaciones.
Bien. Entonces, si nosotros no discutimos un programa sustentable, estamos como vendiendo humo, porque estamos prometiendo derechos que no vamos a poder cumplir y que va camino a la quiebra el sistema. Bien. Entonces, la la comunidad política tiene que replantearse y discutir un nuevo sistema. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue? Ahora vamos de lleno a la ley, pero que se generó tanto revuelo. Yo históricamente no recuerdo que los jubilados le hayan pasado bien en nuestro país. Históricamente siempre hay problemas, siempre hay baches que se tienen que ir cubriendo, siempre pasan estos problemas, ¿no? Por ahí con esta reforma a largo plazo se intente solucionar. ¿Cuál fue? ¿Fue un tema de comunicación? ¿Fue un tema de que primero se trató el tema de la reforma con los jubilados, que es, digamos, es la parte de nuestro país más sensible, ¿no? Mira, ahora vamos a esta ley concretamente y al contexto, pero la ley de reparación histórica, que era una ley, como insisto, que tenía varios puntos, esto de reformar a largo plazo todo el sistema, le dio un montón de derechos a los jubilados. Nosotros hemos venido acá a contarlos, porque lo que hizo fue recalcular todas las jubilaciones y pensiones que estaban mal liquidadas y ajustarla a los parámetros de la Corte Suprema, que había decidido en un fallo famoso que llamaba Daro y en algunos otros más. En un porcentaje ahora, más o menos que recuerdes, mira, las personas que ingresaron a reparación histórica, que son alrededor, hasta ahora, más o menos 1.200.000 personas, con un universo que puede superar los 2 millones, tuvieron incrementos en promedio del 33%. Bien. Entonces, contra juicios de muchos años. Contra juicios, pero además abarcó a personas que no habían iniciado juicio, porque lo que intentó la ley es igualar a quienes iniciaron juicio y obtenían una sentencia favorable de la Corte, y a los que no iniciaron juicio y por lo tanto no se veía beneficiado. Entonces la ley incluyó a todos. Bien. Entonces, eso fue la reparación histórica, que fue algo que se le dio un enorme aumento a los jubilados. Esta ley que se sancionó no va en desmedro de esa enorme cantidad de derechos que se otorgaron, que fueron muchísimos millones y millones y millones de pesos a favor de los jubilados. Esta ley, que se modificó ahora a fin de año, en un contexto de violencia totalmente repudiable, porque justamente el presidente podría haber echado mano a un decreto de necesidad de urgencia, más allá de las dudas constitucionales, lo podría haber hecho, e insistió en que se debate en el Congreso. Y se había aprobado en el Senado con el apoyo de todos los gobernadores, y en diputados había quórum, y la oposición no quería siquiera debatirlo. ¿Qué es lo que modificó esta ley? Ni por lejos es todo la cuestión previsional, únicamente dos cosas. Uno es la fórmula de movilidad jubilatoria, y el otro es la posibilidad de que las personas que trabajan puedan extender su jubilación hacia los 70 años. Bien. A opción del propio trabajador. Sí. Ahora después, ¿eso es opcional, eso la es edad opcional, jubilatoria? Que eso no se cambia. Si bien en el proyecto de reforma integral se va a discutir la edad jubilatoria, porque hoy la productividad de la gente creció y la gente quiere trabajar más tiempo, hoy no se cambió, salvo para la persona que desee seguir trabajando y pueda hacerlo hasta los 70. Bien. Con un beneficio para el empresario de pagar menos cargas sociales, de manera tal de incentivar que la gente permanezca en el Porque sistema. También se daba a nivel de las empresas que se esperaba la edad jubilatoria justamente para ya no seguir contratando a esa persona, ¿no? Y por ahí la persona quería seguir trabajando. Bueno, entonces ahora es la persona, no la empresa. Que decide. Si la persona decide irse a su casa, no lo pueden obligar. Bien. Es la propia persona que puede extender hasta los 70, serían de la mujer de los 60 a los 70 y de los hombres de los 65 a los 70, su tiempo trabajando. ¿Y cuál es el beneficio para la empresa? Hay uno que está en la ley, que es más barato, ¿no es cierto?, que contratar a un nuevo empleado. Y para la empresa hay algo que es muy bueno, que es el know-how, que es que un empleado se te vaya, normalmente es una pérdida. Si es una persona calificada, es una enorme pérdida, porque vos invertiste mucho tiempo y no lo recuperás así nomás. Pasa con los profesores universitarios, que los obligan a jubilarse y se están perdiendo la época de mayor lucidez, porque es donde capitalizan toda su experiencia. Eso es uno de los aspectos, pero no fue lo que generó gran debate. Lo que generó gran debate fue lo de la fórmula, que vamos a explicarlo brevemente y de manera didáctica de qué se trata. La movilidad jubilatoria significa que es una garantía y un derecho de la Constitución Nacional que tiene por finalidad preservar el poder de compra de las jubilaciones. Bien, ahí en ese punto después vamos a volver porque
hay como un agarrarse, ¿no?, de ese artículo, por lo que esta ley podría llegar a ser inconstitucional y se vendría una ola de juicios. Con ¿no? gusto lo puedo responder al tema, Dale, porque lo conozco. Pero vamos por paso, dale. ¿Qué es la movilidad jubilatoria? Sí. Entonces, la movilidad es una garantía de la Constitución que tiene por finalidad básicamente dos cosas: preservar el poder de compra del jubilado desde que se jubila en adelante. O sea, si gana 100 pesos y con esos 100 pesos hoy puede comprar 4 litros de nafta, que de acá a 15 años pueda comprar los 4 mismos litros de nafta. Bien. O sea, por más que cambie lo que se dice el monto nominal, que sean 100 pesos o 100.000 pesos, pero que pueda comprar lo mismo. Bien. Esa es una finalidad. La otra finalidad es que las personas que se jubilan tengan el mismo ingreso, o digamos razonablemente equivalente, no significa exacto, que el que tenían en la actividad laboral. Eso no se da, Cristian, generalmente. El mismo ingreso cuando uno se jubila, el que está trabajando, por muchas causales, ¿no? Uno puede ser porque estaba percibiendo un monto en negro, no percibe. Eso no ocurre, pero por problemas históricos en Argentina, que no tiene, sí, pero que nada ni que ver siquiera con... tiene la culpa el gobierno anterior, No. Ojo, es un problema Por histórico, eso, que son los cambios de signos históricos. monetarios. Sí. Que vos te acordás, en la década del 80 teníamos los australes que eran, no, yo no me acuerdo porque es en la década que nací, pero hablábamos de 300.000 australes, 800.000 australes, después pasamos al peso, el peso atado al dólar, después el peso que se devaluó, y esos signos monetarios ha hecho que no se pueda hacer una reconstrucción histórica de cómo fijar el monto de la jubilación, claro, con todos los índices de actualización y demás. Entonces, la movilidad tenía por fin eso. ¿Qué es lo que había ocurrido? En la década del 90 no hubo inflación, entonces no estaba muy en discusión el tema de los ajustes de aumento de la jubilación, porque no se depreciaba, era poco lo que ganaban, pero no se depreciaba, se mantenía estable el precio de la jubilación y de los bienes. Después de la crisis del 2001-2002, que hubo una devaluación, empezó a perder poder de compra la remuneración de los jubilados. Sí. El entonces presidente Duhalde y después durante la administración de Néstor Kirchner se fueron dando aumentos por decreto. Cada tanto se aumentaba por decreto y siempre se priorizaban las jubilaciones más bajas. Hubo un señor que se llamó Badaro que le inició un juicio al Estado y llegó a la Corte. La Corte dictó 2 fallos Badaro, en uno que es el que más riqueza doctrinaria tiene. Claro, que sentó precedente. Que sentó precedente, la Corte dijo muchísimas cosas sobre la cuestión de la movilidad previsional. Dijo, bueno, que era una facultad que tenía el Congreso, que la tenía que decidir el Congreso, es decir, por una ley. La Constitución no dice demasiado, dice que tiene que garantizarse, pero el Congreso tiene que fijar cómo. Y después decía la necesidad de tener un sistema que abarque a todos, no únicamente a los que ganan menos, que eran los beneficiados por estos decretos. Badaro era una de las personas que tenía un ingreso más importante y nunca había sido alcanzado por esta suba de los decretos. Y después dice también la Corte la necesidad de fijar un sistema que dé certezas, ¿no es cierto? Entonces se sanciona en octubre del año 2008 la Ley de Movilidad Jubilatoria, en el cual ya no dependía del presidente que otorgue por decreto, sino una ley que fijaba una fórmula de cómo se van a aumentar las jubilaciones y las pensiones y otras prestaciones, como después fue la asignación universal por hijo. Y establecía la fórmula 2 componentes. Uno que fue lo que se modificó ahora. Sí. Uno de los componentes era los ingresos tributarios que percibía el sistema previsional argentino. ¿Qué significa esto? De todos los impuestos que se recaudan en Argentina, hay algunos porcentajes, por ejemplo un porcentaje del IVA, un porcentaje de ganancias y demás, que van a financiar el sistema de jubilaciones. Entonces, tomaba ese volumen de dinero, por un lado. Y por otro tomaba el índice de evolución de salarios, que podía tomar 2, uno del INDEC y uno que se llama RIPTE, que toma el índice de incrementos salariales de los empleados del Estado. Con esa fórmula, 2 veces por año se aumentaban las jubilaciones. Bien. Lo que cambió esta ley fue qué parámetros tengo que tener para hacer la actualización. ¿Y qué dice la nueva ley que se acaba de aprobar? Que para tomar la movilidad se va a tener en cuenta el índice de precios, que es la inflación, sí, que va a representar un 70% del cálculo, y el 30% restante por el índice de remuneraciones del sector público, de los trabajadores del Estado. Bien. Con esa conjunción de esos dos aspectos se va a calcular la movilidad jubilatoria. Por el lado de la inflación tendría que ser el índice la verdadera. Exacto, va a ser así porque desde que este gobierno está a cargo,
del INDEC. El INDEC hoy da una cifra real de la inflación, es incuestionada. Bien. Digamos, el gobierno anterior no podía utilizar el criterio de la inflación porque nos decían que teníamos una inflación del 2 o 3% y teníamos del 30%. Pero hoy las estadísticas son creíbles en Argentina. Bien, esperemos que siga así. Va a seguir siendo así porque además se lo ha dotado de autonomía, porque un país sin estadística, que es lo que se conoce como apagón estadístico, es una situación escandalosa, porque no sabemos ni cuántos pobres tenemos, ni cuánto gana la gente, no tenemos cuánto es el índice de vivienda, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque el interés político del gobierno anterior consideraba que eso no se podía decir. No, entonces, por supuesto que no, además menos en años electorales, ¿no? Que lamentablemente estamos teniendo cada 2 años y atrasa continuamente, porque es como que en ese año no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Porque se somete toda la cuestión electoral y nos estamos olvidando que ciertas cosas del diseño de un país, como la cuestión previsional, tiene que ser legislar para 50 años de vista. Por ejemplo, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial en la anterior administración, el presidente de la Corte, que dirigió la comisión redactora, dijo: estamos legislando de acá a 100 años. El Código de Vélez-Sarsfield había sido aprobado en 1872, rigió 140 años prácticamente, 130 años. Porque uno legisla para la posteridad, no puede legislar. Y la reforma previsional tiene que ser por lo menos para 30, 40 años. Por supuesto que sí, no se puede cada Fíjate vos que si la vida laboral de una persona son 30, 35, 40 años, la idea es de que no se puede estar cambiando cada 5 o 6 años el sistema. Bien. No puede, no funciona. No, la idea es empezar a tomar objetivos a largo plazo, ¿no? Como cualquier país encaminado que tenga objetivos a largo plazo, y no ir cambiando con quien esté de turno. Ahora, quiero recoger el guante del tema de la comparación de las fórmulas. Sí, eso, quiero que me lo des primero en un ejemplo para que se entienda. ¿Y por qué después puede llegar a ser inconstitucional? ¿Por qué se dice que el crecimiento del jubilado es menor a lo que había impuesto el gobierno anterior? Claro, lo que ha ocurrido, y eso motivó que el presidente el 19 de diciembre sacara un decreto con un subsidio extraordinario. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el corto plazo en sí, en el mes de marzo, la fórmula anterior iba a dar un incremento mayor que la fórmula actual. Claro. Pero nosotros estamos convencidos que en el mediano plazo y en el largo plazo, esta fórmula es más beneficiosa para los jubilados. Bien. Y tiene una explicación esto. Primero, nunca el poder de compra de las jubilaciones va a ser menor que el de la inflación, porque justamente al tomar la inflación más un 30% de esa composición en la suba de los salarios, siempre va a estar por encima de la inflación. Lo que nosotros queremos es que el poder de compra por lo menos se mantenga y además se incremente, se va a incrementar, eso estamos seguros. Por otro lado, la fórmula de la ley anterior era una fórmula que tenía algunas objeciones, que era lo que se llaman dependiendo de cuál era el estado de la recaudación tributaria. Suponete que la economía entrara en recesión, ¿no es cierto? Y el Estado dejara de recaudar, porque es baja la recaudación tributaria, se cobran menos impuestos. O bien porque hay una tendencia, por ejemplo, a bajar impuestos, que eso es algo que el presidente quiere, bajar los impuestos. Bien. La carga tributaria en Argentina es enorme, enorme, y todo el mundo que tiene hasta un kiosco lo sabe, lo que tiene que pagar de impuestos. Entonces, si la política es bajar impuestos y bajaría, claro, la movilidad jubilatoria estaba anclada a la recaudación tributaria, a la larga iba a tener una tendencia hacia la baja. En cambio ahora eso no va a ocurrir. El jefe de gabinete, Marcos Peña, en su exposición señalaba esto, de pensar en el largo plazo. Esta fórmula en el mediano y largo plazo va a beneficiar a los jubilados. ¿Cuánto tiempo estiman un mediano y un largo plazo? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Nomás el año que viene los jubilados van a tener un aumento superior a la inflación. Bien. Eso ya, digamos, cuando llegue diciembre de este año, 2018, digo el año que viene porque sigo con la cabeza en 2017. En diciembre de 2018... uno va a tomar la tasa de inflación y la tasa de aumentos que tuvo a lo largo del año la nueva fórmula de movilidad y va a ser mayor el incremento. Además, esta fórmula tiende da 4 aumentos en el año a diferencia del anterior que daba 2, con lo cual cuando se dan más aumentos tiende a ser más equitativo porque se cortan menos los plazos. Bien. Se va a dar uno en marzo, uno en junio, uno en septiembre y uno en diciembre. Bien. Entonces estamos convencidos de que esta fórmula va a beneficiar a los jubilados.
La discusión que se dio en el Congreso, en realidad, poco tenía que ver con los jubilados. Si uno miraba los lemas de los que protestaban y lo que se discutió dentro de la Cámara, poco tenía que ver con los jubilados, eran más disputas políticas. Sí, estamos acostumbrados a tener disputas políticas de los dos lados, ¿no? Esto ya, la grieta está insoportable, ya cada vez más grande, lamentablemente para todos, y en este caso que los jubilados quedaron en el medio. Cristian, ¿se te presentaron jubilados, personas al ANSES? ¿Cuáles fueron los mayores reclamos o las preguntas, no? Mucha las gente dudas? estaba disconforme, la verdad, Sí. tengo que decir, a jubilados que yo he hablado y con centros de jubilados, porque no conocían las explicaciones. Ahí el gobierno cometió un error en comunicar. En la comunicación no se explicó adecuadamente. Uh-huh. Por ahí se dedicó mucha energía a lograr convencer a la élite política de que esto era beneficioso y por eso los gobernadores prestaron su conformidad, pero no se logró comunicar bien a la población, para que se entienda que no le estamos metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Claro. Que del mismo modo que en 2016 la reparación histórica implicó el reconocerles una deuda histórica, que después el presidente ordenó al ANSES que no se apelen más los juicios, que una vez que el jubilado le gana el juicio a ANSES en segunda instancia, o sea en la instancia de Cámara, se paga y no se va a seguir apelando, y ahora esto es presentar un proyecto que permita que sea y este bono tuvo que ver, este bono extraordinario. Este bono extraordinario está pensado para lo que se llama el empalme, para compensar la situación que va a haber en marzo, donde efectivamente el otro aumento era mayor. El otro aumento era mayor. Bien. En cuanto al tema de la inconstitucionalidad, sí, hay que ser muy cuidadoso, y te lo digo como estudioso del derecho. Uh-huh. No siempre que algo, eso lo dicen los manuales, lo que te voy a decir ahora, no siempre que algo me disgusta es inconstitucional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los legisladores tienen un margen de apreciación. La Constitución te puede decir a vos, usted tiene que garantizar al legislador, le dice, usted garantiza la movilidad jubilatoria. Bien. Pero cómo se calcula es una facultad del Congreso, porque para eso están los representantes del pueblo de la nación en dos cámaras. Claro. El Senado, que representa el carácter federal de este país, con 3 senadores por provincia, de manera tal que Tierra del Fuego tiene la misma cantidad de senadores que Buenos Aires, están todas las provincias en igualdad, y luego la Cámara de Diputados, que es representación proporcional. Uh-huh. Ahí está el pueblo de la nación. Bien. Y ahí es lo que discuten, cuál es la más razonable de acuerdo a las condiciones del momento. Bien. La situación fiscal del país, la situación tributaria, la situación económica en general. Entonces no podría tomarse esto como constitucional y que empiecen a llover juicios contra el ANSES, ¿no? De ninguna manera, porque primero que es una facultad del Congreso. Claro. No, es una facultad del Congreso. Puede resultar discutible, puede resultar más buena, más mala, pero eso no es constitucional. No, se decía sobre todo que la Constitución tenía que, por supuesto, al jubilado ir creciendo, nunca vivir, para que se entienda, no vivir peor a lo que está viviendo, y que con esta nueva reforma previsional por ahí los aumentos le iban a empeorar la calidad de vida, y ahí es donde se podía informarse que iba a ser claro. Uno podría pensar que hay una inconstitucionalidad si una ley quitara derechos adquiridos, pero acá no se quitan derechos adquiridos, porque el único derecho eventualmente adquirido era con lo de marzo, donde se va a recibir menos. Eso está compensado con un decreto. Con el bono. De todas maneras, no se está privando, porque en el mediano plazo los jubilados van a recibir más. Y lo que intenta, y lo dice la Corte en el fallo Badro, la movilidad no son aumento de jubilaciones. La movilidad jubilatoria no es un aumento, claro. Se traduce en un aumento, pero en realidad es un mecanismo para preservar el poder de compra. Entonces, si vos tuvieras inflación cero, que no existe y no das ningún aumento, no hay un problema. No, la movilidad no tiene necesidad. Claro. Si vos tuvieras inflación cero. La movilidad viene a cuenta de que vos, por un lado, los trabajadores del sector formal tienen aumento de su remuneración, ¿no es cierto?, con las paritarias. Entonces, si al jubilado vos le tenés que mantener la misma nivel, tenés que aumentarle porque le aumentaste a los trabajadores. Y después la inflación. Si la inflación sube y vos no le aumentás, el jubilado ahí pierde dinero. Pero si la inflación fuera cero, la movilidad no tiene sentido. Sería una utopía, un país ideal. Tampoco es bueno, dicen los economistas, tiene que haber 1 o 2%. Pero hoy en día que estamos con una inflación, que el dólar se disparó, que estamos estaría bueno. La inflación, ¿no?, es un cáncer para la economía, es lo peor que le puede pasar, porque destruye toda la previsibilidad, los contratos. Imagínate cuando vas a hacer hoy hablaba con una persona que me contaba los contratos de alquiler.
están pactándose a 30%, cuando sabemos que la inflación de este año fue del 23-24, el año que viene el gobierno quiere ser de 15%. Se sigue pactando a 30%. Sí, ir al supermercado. Es la distorsión que genera la inflación. De todo, el miedo, ya ir al supermercado, no es la lo gente mismo. Pacta, se llaman expectativas inflacionarias. Por las dudas le pongo 30%. Sí. Y eso va generando un enorme deterioro en las relaciones cotidianas de la economía. Por supuesto que sí. Bueno, totalmente invitado para seguir hablando sobre este tema, para explicar y vamos a ver qué va sucediendo, ¿no? Con este tema, con la reforma. Y me gustaría que me digas si cambió el horario de atención en el ANSES por el verano o qué horario. Cambió de manera permanente. De 8:30 a 14:30. De 8:30 a 14:30. En Pinto y Chacabuco. Para cualquier consulta. Mucha gente sigue a las 8 yendo, le pedimos que sea de 8:30 a 14:30. 8:30. Para siempre. Vos viste igual que a nuestros adultos mayores les encanta estar a las 6:30 ahí haciendo la cola, no sé, y desayunando, ¿viste? Hablando, charlando como en los bancos, es muy habitual. Es muy habitual, pero 8:30. 8:30 a 14:30. Sí. 8:30 a 14:30 y después hay otros. Y después tenemos atención en los lunes en Movediza y en el barrio San Juan, de martes a viernes en Villa Italia, de 9 a 14. Tenemos atención en el barrio Palermo, en Villa Aguirre, y estamos pensando en febrero, marzo abrir en el barrio San Cayetano. Así Bien. Que vamos a tener novedades al principio. Para que les quede cerca a todos y saber, ¿no? De cualquier consulta, ir al ANSES. Siempre hay gente que va a estar respondiendo todas las dudas, ¿no? No quedarse con la duda. O al 130, por llamando gratis al 130, también todas las dudas que se tengan, llamando gratis al 130. Bueno, gracias Cristian por estar con nosotros, un placer. Nos vamos con otra pausa y enseguida volvemos con más noticias.